Muy buenas noches, muchas gracias a quienes son fieles a nuestros programas los días viernes a las 20 horas con Hugo Duarte, Jorge Villalba, Cristian Bianciotto, Claudia Fischer y Carlos María Vera desde Ciudad del Este. Yo soy Víctor Raúl Benítez, uno de los conductores de este programa que hemos dado a llamar Poder y Territorio. Y en el día de hoy vamos a tener como entrevistado la honra de poder conversar con el doctor Afara. El senador Juan Afara. Senador Juan Afara. Él es senador de la República, ya fue vicepresidente y también fue candidato a presidente en un momento dado. Vamos a conversar con él. Él es empresario y también es un conocido representante muy meritorio de la zona más productiva del Paraguay, donde está Jorge Villalba, que es el sur del país. Muy buenas noches, Hugo. Si pudiera hacer la introducción de los temas que vamos a tocar, muchas gracias. No te escucho. Muy buenas noches para la audiencia, muy buenas noches para todos. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Víctor, mi compañero de ruta y de castillos en el aire, de sueños. ¿Cómo estamos? En realidad tuve una conversación con el senador Afara y le dije que la cuestión del cierre de frontera prolongado de Itapúa y que afectaba a Encarnación podía afectar más seriamente la economía de la zona, dado que Encarnación se convirtió en el pulmón económico y financiero de la zona, con excepción de los otros lugares, pero en realidad el referente es Encarnación, ¿verdad? Y me dijo que era una preocupación. Le invité a estar con nosotros, me dijo que termina una reunión y va a estar, así que vamos a estar esperándole. Y en realidad hay temas que son preocupantes para una pandemia que todavía está en su apogeo, en una pandemia donde ya nos acostumbramos a tener entre 700 y 1000 infecciones por día y entre 12 y 15 muertos por día. En algún momento hubo 20. Parece ser que ese ya es el precio de la circulación y de la apertura, pero en realidad tendríamos que analizar desde otro punto de vista, ¿verdad? Yo también considero que había muy poco margen para encerrar a la gente, porque el Estado paraguayo no tiene capacidad como otros estados para acudir a un auxilio económico o para desarrollar políticas económicas. No está en su ADN, no lo siente así, y las fuerzas que convergen y que se disputan la cuestión de la distribución de los recursos siempre están evitando los subsidios y algunas ayudas sociales. Así que es un escenario realmente difícil y le toca únicamente administrar este momento con la esperanza de que haya una conciencia en los ciudadanos para evitar que la pandemia se dispare, porque en realidad hay evidencias de que esto, lejos de terminar, al contrario, por más cerca que estén las vacunas, aparentemente todavía nos quedan momentos muy difíciles. Lo que está pasando en Europa es un punto de atención importante. Lo que volvió otra vez a decidir Nueva York, cerrar todos los bares y restaurantes, lo que Alemania está viviendo, 600 muertos por día, todo un récord, y lo que en realidad están pasando los países de Europa es algo que, con toda la infraestructura, el poderío económico que tienen, aún no han podido controlar en valores que permitan a la sociedad equilibrarse de alguna manera. Imagínense acá nosotros, ¿verdad? Bueno, y sobre eso le invitamos para que nos hable un poco el senador Afara, Víctor,
para hablar un poco con nuestros amigos también, a ver si pueden entrar. Muchos tienen los compromisos de fin de año con sus trabajos y las universidades donde trabajan. Veremos si están con nosotros, ¿verdad? Esa es la introducción que yo me permití hacer en este programa, Víctor. Muchas gracias, Hugo. Antes de darle la palabra a Jorge, que nos haga primeramente un diagnóstico situacional en términos económicos, políticos y sociales, y sobre todo sanitarios, y también de relacionamiento migratorio, que está todavía cerrado. Pero yo veo todos los días mis amigos, dicen, me voy a Buenos Aires, dicen, pero se van por avión, y los aviones van llenos. Pero parece que no se está pudiendo cruzar a Posadas. Entonces, por avión sí, y por tren o caminando o en auto no se puede ir a Posadas. Eso quiero que me explique Jorge, si él sabe por qué eso es así. En segundo lugar, quiero comentar que muy pocas cosas movilizan a los paraguayos. Ahora estamos todos detrás de un caso de salud de esta niña Bianca. Entonces, lo que a los paraguayos les moviliza es, ahora viene el contexto electoral. Hoy ya lanzó su candidatura Iván, no recuerdo el nombre, el apellido, disculpen. ¿Cómo es, Jorge? Airaldi. Airaldi, en Ciudad del Este. Después quiero que me cuente los chismes de políticos de Encarnación. Pero mientras tanto sigo explicando. Al paraguayo, me decía una vez una socióloga amiga mía, en Paraguay, Teletón, Black Friday, mueve más gente y le moviliza a la gente mucho más apasionadamente que la falta de cloaca delante de su casa. Entonces, Black Friday, Teletón, que no está mal también, ¿verdad? Halloween y 8 de diciembre, que no está muy mal también. Techo. Pero, Techo. ¿cuál es? ¿Qué? Techo. Techo. Eso mitaí que te ponen acá, mitaí chuchi, que está muy bien, te sacan la plata, ¿verdad? Son millennials. Una vez le pregunté a un amigo, ¿qué es lo que es millennial? Millennial es un mitaí de 20 años que tiene su papá, que le puede hacer chuchi y puede vivir sin trabajar y cumplir sus aspiraciones. Y ese que trabaja de micrero o camionero y tiene 20 años, no, ese no es millennial, me dice. La misma edad nomás tiene, pero no tiene un papá que le puede pagar sus aspiracionales. Entonces, pero después nadie se preocupa por un problema brutal, que es que apenas el 4% de las aguas en el Paraguay, por ejemplo, cloacales, son tratadas, ¿verdad? No hay cobertura de agua y saneamiento. Esto es un caos. Y esto es uno de las bombas reloj que va a explotar en las manos del próximo presidente. Porque, ¿cuál va a ser el key issue, como dicen los americanos, el tema clave, el del Paraguay después de la pandemia o si sigue la pandemia? La salud. El próximo candidato que nos hable de salud, creo que Hugo me dijo la otra vez eso, está muerto. Pero no es que hable nomás, porque acá ya se habló ya de empleo en primer lugar, decían, creo que, no me acuerdo más, en convencionales creo que era, en 93. ¿Cuándo era, Hugo? Empleo en primer lugar, dice. Trabajo en primer lugar, uno de los lemas de la candidatura de Guasmosi. Guasmosi. Hasta hoy estamos esperando, Hugo, porque 2/3 de la población paraguaya vive como mensúes urbanos, recibe menos del salario mínimo y no tiene IPS. ¿Cuándo es lo que se va a cumplir? ¿1993? No, pero se creó trabajo para las clases altas. Bueno, entonces ahora va a ser salud en primer lugar. Supongo que, pero ver para creer, dice Santo Tomás. Entonces, siguiendo con mi análisis, si no es Black Friday, me decía la socióloga, si no es techo, si no es Cavacupé, en Paraguay nunca hay nada nuevo, trascendental, un aspiracional, un destino hacia donde vamos, algo que nos identifica. La guerra del Chaco, digo, tiene que llegar otra vez para que nos pongamos todos de acuerdo. En Brasil, Getúlio Vargas le dijo a los brasileros, o petróleo enoso, le dijo. Se fueron todos detrás de eso. Y se desarrolló industrialmente el Brasil, ¿verdad? Se desarrolló industrialmente el Brasil cuando Getúlio Vargas le dijo, señoras y señores,
no les prometo nada, solo una cosa, o petróleo es no solo. Aunque sea, tenemos que hacer, como decía un brasilero también, ya no recuerdo, decía, yo voy a robar, pero voy a hacer, decía. Roba más faz. Enseguida me voy a recordar, un gobernador del estado de Sao Paulo. Entonces, mi querido Hugo, el gran tema en el futuro creo que va a ser la salud, el agua y el saneamiento. Y hoy, el tema que quiero tocar es cómo está por los departamentos. A mí no me gusta decir el interior del país, como si fuera que Asunción es el ombligo del Paraguay. Yo me suelo ir a Encarnación, donde está Jorgito, y quiero que me cuente cómo está allá la cosa. Y 10-0 nos hacen a los Asuncenos. En primer lugar, los grandes banqueros del Paraguay están en Encarnación. Los grandes arroceros del Paraguay están en Encarnación. Los grandes, los mejores índices de desarrollo humano del Paraguay lo tiene La Paz, que es una ciudad allí del Itapúa. El índice de desarrollo humano, el mejor del Paraguay, está en La Paz. Si no está allí, está ahí al lado. Y por otro lado, también quiero reivindicar el mejor español del Paraguay, donde se pronuncia todas las eses y donde hay sujeto, verbo, predicado. Son los jóvenes como Jorgito, que por lo menos escuchan la radio argentina y la tele argentina. Y yo, por ejemplo, tengo vergüenza de hablar al lado de los encarnacenos y de los itapuenses, porque hablan fluidamente el español, pronuncian todas las eses, como me enseñaba mi profesora en la Escuela de la República Argentina. Lo único que les critico es que saben cantar el himno argentino, me parece que más que el himno paraguayo. Pero eso a Jorgito le vamos a dar un día una KPT que va a tener que cantar otra vez, tipo Efraín Alegre, Pacha Querida, en vez del himno paraguayo. Pero algo hay que cantar. Bueno, siguiendo entonces con mi análisis, ahora viene algo que nos va a movilizar. Las elecciones 2021, hoy lanzó Iván Airaldi, se abre del señor Prieto o del joven Prieto. Me dijo, oye Iván, yo estoy hablando con el Secueray Prieto, y me dijo, ¿qué es lo que te pasó? Le dije. Y me dice, acá los perros se enojaron todo con Prieto. Se abrió Patria Querida, se abrió PLRA, porque Prieto parece que dijo en una declaración, sin despeinarme voy a ganar, sin necesitar del PLRA, jugando PlayStation. Jugando PlayStation voy a ganar. Y ahora le salió un hijo macho, Iván Airaldi, que parece que va a jugar su partido. Está Esteban Vins, el hijo del señor ministro don Arnoldo, va a jugar por Añetete, y viene directo desde la prisión Ulises Quintana, sin escala, salió de Tacumbú y ya se va directo, o no sé de dónde salió de la prisión. Acá salir de la prisión es muy importante, sobre todo si cometiste algún delito directo, puede ser presidente de la República o puede ser intendente tranquilamente. Entonces, allá Hugo ya sabe a qué me refiero. Hay otros que salen de la prisión por haber sido revolucionarios ante el dictador, otros por asaltos, así, lavado de dinero, eso, ¿verdad? Entonces, droga, esas cosas, ¿verdad? Y igual nomás pueden llegar a ser, no hay ningún problema. Entonces va a estar Ulises, el joven Esteban, pastor evangélico, Ulises, abogado, Prieto, Recutú, apoyado por el Frente Guazú, y me contó que tiene el apoyo de Payocúa, que no me acuerdo cómo se llama, Renovación Nacional. ¿Cómo se llama Hugo de Payocúa? Cruzada. Cruzada Nacional. Cruzada Nacional. Entonces, Cruzada Nacional también se fue con Iván Airaldi. Quiero que entre ya enseguida Carlos María para contarnos cómo viene la mano. Carlos María parece que está terminando una cuestión académica de fin de año, entonces me dijo que va a intentar, pero está un poco complicado. Por otro lado, también he estado hablando con el señor gobernador Hugo, te manda sus respetos y sus saludos. Le digo que soy un admirador de él porque es el primer gobernador del Paraguay que no respeta la operación cicatriz, se abre de Asunción, declara una cuasi independencia. No política administrativa, pero sí una independencia del poder central asunceno, y reparte la ivermectina o ivermectina, no sé cómo se pronuncia. Yo me fui la otra vez, le visité,
tomé su ivermectina, tomé whisky con él, etiqueta verde, y le pregunté qué es lo que él quiere hacer de su vida, y me dijo muchas cosas que hoy no te voy a contar. Pero evidentemente es un tipo que va a jugar en primera. Sí, a mí me llamó la atención y le respeto porque no es fácil, hay que tener un buen hombro para enfrentar la estructura. Eso es fundamental, Víctor. Así que yo por eso le concedo esa capacidad que él asume de independizarse de esos vínculos que a veces parece son pesados, pero que hay que llevar, ¿verdad? Pero sin embargo, él se vuelve lo más liviano que puede para desarrollar su propia política, ¿verdad? Eso no es nuevo, perdón, es nuevo en la política paraguaya y hay que reconocer que hay muchas cosas que están cambiando. Yo después voy a agregar algo a tu comentario de las elecciones municipales, porque yo tengo algunas preguntas y algunas dudas sobre cómo realmente van a resultar estas elecciones, porque el escenario es bastante distinto. El escenario es muy distinto y la mayoría de los actores políticos están actuando como si fuera que estas elecciones ocurren en un escenario normal y eso no es así. Dale, déjame terminar. Gracias, Hugo, muy bueno. Quedo expectante a tus comentarios, análisis, reflexiones, cogitaciones, como se dice en portugués, o no sé cómo se dice, pienso luego, ¿cómo es? Cogito ergo sum. Entonces, me interesa mucho lo que reflexiones y sigo con mi análisis. En el en este momento veo que probablemente, yo le dije, ¿cuál es lo que va a ser tu punto clave, tu key issue? Y me dice él, y va a ser la descentralización. Yo me voy a predicar la descentralización. En segundo lugar, le voy a cobrar impuestos a los ojeros, me dijo. Saque peal, le dije. ¿Y de dónde vos sacás eso? Yo soy colorado, soy republicano y soy socialdemócrata, casi socialista. ¿Qué es lo que vos tenés de profesión? Le dije. Doctor en educación, estudié en Barcelona, me dice. A la pucha. ¿Y vos a qué te dedicas? Le dije. Tengo una universidad que nació como colegio. ¿Cuántos alumnos tenés? Le dije. 8.000 alumnos solo de medicina, son todos brasileros. Ganás mucha plata, muchísima, me dijo. Entonces ahí ya dije, puede ser. No estoy haciendo ninguna campaña, pero puede ser una buena dupla también con Arnoldo, me dijo él mismo. Así nomás estuve hablando, pasando por alto algunas cosas, te estoy pasando inside information, mi querido Hugo. Yo te paso los hechos y vos después me tenés que reflexionar. Por otro lado, ahora quiero escucharle a Jorge Hugo desde el sur. Me dice, parece que el señor, ¿cómo es? El señor It, el escribano, no sé si va a hacer recutú, qué es lo que va a hacer. Y la próxima conspiración en contra de Efraín Alegre, de toda la oposición paraguaya para cerrar filas, se hace en el sur. Conspiradores son ustedes los del sur, Jorge de Villalba, ¿por qué no son así? Contame un poco. Buenas noches, doctor. Y bueno, tuvimos un par de expresidentes y otros vices por acá, así que no debería extrañarte. Bueno, varias respuestas a todas las preguntas, al gran análisis que hicieron antes mi persona. El intendente participa en las reuniones que hay a nivel nacional en busca de una fuerza política que ellos quieren consolidar con la figura de la concertación. Recordemos que hubieron ya reuniones entre sectores incluso muy chocantes algunas veces, y el articulador es el senador Blas Llano por el equipo joven dentro del PLRA. Recordemos que se reunieron el empresario Norman Harrison, Blas Llano, el intendente Luis It, el intendente Javier Pereira, gran candidato a gobernador, ya desde ahora se está hablando para Itapúa aquí en el 2023, junto a otros actores locales, otros intendentes y a otros nacionales como los que ya mencioné, sumado a Carlos Rejala, diputado por Central, a Eduardo Nakayama, político liberal, candidato a intendente de Asunción, a Patrick Kemper, senador por el partido Hagamos. Entre eso se habla
de una posible candidatura a presidente del empresario Norman Harrison, una persona vinculada al Partido Liberal. También expresó sus ganas de ser presidente de la República el señor Sebastián Villarejo, diputado por Asunción, y entre todo eso también se habla de una posible vicepresidencia del intendente Luis Iguit a la República del Paraguay, cosa que hasta el momento él niega. Me lo ha dicho a mí personalmente, que se han instalado rumores, pero que él, su visión todavía sigue siendo encarnación. Por otro lado, comentabas hoy acerca de lo que sucede aquí en la frontera, tema comercial, tema sanitario. Por un lado, el gobernador de Itapúa, Juan Alberto Esmalco, se reunió virtualmente con el gobernador de la provincia de Misiones, Óscar Herrera Aguat, y el resultado ha sido que no se abrirán las fronteras mientras no haya seguridad sanitaria. Eso es lo que ha manifestado el gobernador de Misiones, y seguridad sanitaria se traduce a no se abrirá el puente mientras no haya vacuna. Entonces, esa es la seguridad que quiere tener. Él dijo que no desconoce la crisis que hay, pero que no quiere exponer una explosión sanitaria dentro de la provincia que el señor gobierna. Han habido números de partes de la Cámara de Comercio de Posadas y de Misiones, y han habido números muy interesantes. En el tercer trimestre, en la ciudad de Posadas, han vendido por el valor de 47 millones de pesos solamente en lo que es electrodomésticos. Y eso tiene que ver con el análisis económicos y comercial, claro que sí, porque gran parte de los comerciantes aquí locales en Carnacenos que venden y se dedican al rubro, tanto como electrónico como de ropa, sabes, y compañías, lo venden al ciudadano argentino, ¿verdad? Preferentemente en Misiones, pero siempre venden en todos lados. En esta época, con esta situación de pandemia que está cerrada, repuntó un 56% la venta interanual en la ciudad de Posadas. Eso también hay que poner sobre la mesa en el análisis, porque habla de cómo se mueve económicamente, incluso en pandemia, la ciudad de Misiones. Evidentemente, el cierre de fronteras le ha beneficiado comercialmente a Posadas y a Argentina, por supuesto, y están en todo su derecho. Pero también hay que poner sobre el análisis junto a lo sanitario. Por supuesto que lo sanitario está primero, pero ya inmediatamente ubicamos en segundo lugar lo económico. Y también, como comentabas hoy, el análisis nacional, recordarte quién dijo esa frase, rouba mais faz, era Junqueras, el ex alcalde de San Paulo. Bueno, comentando un poco acerca de la imagen de los políticos, de cómo va a ser el escenario 2023, que el doctor Hugo nos va a brindar un análisis después. Personalmente coincido con él, creo que no va a ser el mismo, sobre todo teniendo en cuenta el gran abanico de actores nuevos que vamos a tener, con mayor fuerza, dígase Cruzada Nacional, dígase Patrequería, dígase Hagamos, dígase Frente Guazú, que tiene un senador más. Entonces, ¿cómo los sentás a todos en una mesa, en una conversación, para encarar una concertación y para encarar un gobierno próximo de 5 años? Excelente, Jorge. Yo creo que Hugo ya no tiene más nada que decir. Renunciamos allá Hugo como analista político. Voy a escucharle nomás ya, Jorge. Excelente la construcción de los datos y del análisis, Jorge. Realmente, muy bueno. Quisiera escucharte, Hugo, en realidad, respetuosamente, ¿qué puedes decir sobre lo que habías adelantado al comenzar nuestra charla, por favor? Sí, resulta que hay una realidad, Víctor. Las elecciones, cualquier elección, los temas que preferentemente definen una elección están determinados por el contexto y por la coyuntura. Y este periodo, esta época, es un periodo en donde la incertidumbre es la única posibilidad de certeza que tenemos de que todo va a ser incierto. También tenemos el otro escenario
en donde, ¿cuál es el discurso? ¿Cómo movilizamos a la gente? ¿Cómo armamos la estructura? En las reuniones dirigenciales, en realidad es fácil porque se parte de la base de que vamos a ver cómo encajan en las cuotas de participación los diferentes actores, ya sean en un partido único o en una concertación. Todo se trata de darle una cuota que le tranquilice a un sector para que forme parte de la estructura electoral. Pero el problema es que después eso tiene que conectar con la gente. Tienen que buscar un mensaje, tienen que buscar un relato y sobre todo tienen que buscar ser una alternativa de solución a los problemas. ¿Cuáles son los problemas que hoy aquejan a los ciudadanos de este país? La salud, la falta de atención a la salud, la falta de empleo, que cada vez es mucho más pesada, el problema que hay con la educación, los chicos que están en la casa. Para muchas áreas del Paraguay, tener a los chicos en la casa significa una presión económica más porque dejan la cuestión del desayuno escolar, de la merienda escolar y del almuerzo escolar, que siempre es una ayuda, y todo eso se traslada y presiona contra el ingreso de los sectores que están viviendo esa realidad y que han dejado de tener eso. Hay algunas escuelas que distribuyen, no obstante, esas cosas, esas ayudas a los padres, van a retirar los padres y los traen a casa, pero no es lo mismo. No es lo mismo, hay servicios que no se brindan. Entonces, todo ese escenario presiona contra el votante, que tiene dos alternativas. Prenderse ante una propuesta que le llame la atención porque vincula con la solución de sus problemas, o mantenerse sencillamente al margen porque no le interesa. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de esos dos escenarios? La consecuencia de esos dos escenarios es en el uno, en donde se prende de un mensaje que puede solucionar su problema o que por lo menos le llega y le da confianza para canalizar la solución de sus problemas por medios institucionales. Entonces hay una adhesión y hay una participación. En el otro escenario, donde no conecta porque siempre es la misma historia, siempre es el mismo discurso y no incluye las grandes preocupaciones que tiene la persona, que independientemente de quién salga electo o no, va a tener que seguir lidiando él solo con esos problemas, esa persona va a optar por no participar. Entonces, en el otro escenario tenemos la baja participación. Y en la baja participación, el resultado sigue dependiendo de un actor bastante poderoso y potente que es el dinero. Entonces, la característica principal que yo creo que puede tener estas elecciones es que va a haber una demanda de dinero en las estructuras para poder por lo menos acercarse a la gente con algún tipo de ayuda real, ¿verdad? Esa va a ser uno de los escenarios que a mí me parece se va a dar, Víctor, porque en realidad hasta ahora yo no conozco estudios reales para saber cuál es realmente el clima social en el que van a entrar los actores políticos a plantear que se le dé el voto. ¿Cuáles son las demandas? ¿Cuáles son las frustraciones personales que van a determinar ese voto? ¿Va a ser un voto bronca? ¿Va a ser un voto castigo? ¿Va a ser un voto de esperanza? ¿Cuál es? No existe ningún estudio, ninguna investigación al respecto. Lo que veo son investigaciones que establecen una opción de voto. ¿Por quién votaría usted? Que a mi criterio no arrojan absolutamente ninguna evidencia de lo que realmente puede pasar, más que la posibilidad de que el encuestado
diga en este momento lo que tal vez haría en el futuro, lo cual no significa que ese va a ser su comportamiento de ninguna manera, porque la coyuntura es una coyuntura diferente, bastante difícil y bastante nueva. Yo no me imagino una campaña de Asunción hablando solamente de baches y de cuestiones relacionadas con las plazas y la cuestión del ómnibus, por unas razones fundamentales. La gente se dio cuenta que el ómnibus, las plazas y los baches son un tema absolutamente secundario con relación al cuidado de la salud, a las políticas de protección a la salud y a los incentivos para tener escenarios al aire libre, sanos, en donde la gente por lo menos pueda, con mucha cautela y con mucho cuidado, desarrollar los ejercicios. Eso a mí me preocupa porque yo todavía no empezó la campaña, Víctor. Yo no digo que no va a emerger algún discurso parecido, pero yo no veo en este momento que haya condiciones para que el discurso se aleje mucho del discurso tradicional de hace 20 años. Es así, mi querido Hugo. Si vos le preguntás en esas investigaciones a un asunceno, sobre todo asunceno, fernandino, sanlorenzano, luqueño, lambareño, ¿cuáles son las prioridades en una ciudad? Te dicen bache, basura, tránsito, BBT. Te repito, bache, basura, tránsito. Bache te dice hasta el mismo compatriota empobrecido, lamentablemente, que vive inclusive en los barrios, en realidad sobrevive en el bañado. Él ni casa no tiene, pero su preocupación es el bache. Ese ABC nomás que le puso en su cabeza que el bache es el problema. En realidad, el problema de ese conciudadano meritorio, sobreviviente que vino a Asunción, no es el bache, él no tiene ni coche. Su problema es habitación. Pero le pregunta Capli luego le pone ahí en el múltiple choice bache, le pone ahí el marca bache, le dice, no, el bache no tiene nada que ver, si él ni coche no tiene. En realidad el bache es lo menos. ¿Y sabe qué hacen los intendentes, Hugo? Asfaltan Villamorra, donde yo estoy, y en vez de asfaltar las calles de los barrios, allá detrás del Botánico, donde va el bus público, allí lo que hay que asfaltar. Acá hay que dejar nomás el empedrado. Si el empedrado es muy lindo, luego es mucho más ecológico, mucho más sostenible, y no puedo dejar de pronunciar una palabra que si no pronuncias no existís, resiliente, dicen esos inteligentes que trabajan en el medio ambiente. Viste que hay una palabra, Hugo, que si vos no pronuncias está afuera. Sostenible, resiliente, sistémico. En mi época era sistemático, ahora es sistémico. Antes era científico, ahora es cientista. Tenés que achucharte, Hugo, si no, no te van a dar más bola los millennials. Entonces sigo explicando. Después está basura, ese sí es un gran problema. Y tránsito también. Por la falta del transporte público no hay tránsito. Pero me gustó tu análisis. Jorge Villalba, allá en el sur, ¿cuáles son los principales problemas que la gente ve en la perspectiva del desarrollo urbano, por favor? Hablando del señor It, que veo que su gran tema es hoy esté empedrado en todos los barrios populares de Encarnación, y no le voy a dar mucha bola al centro, según una vez me explicaste vos mismo cuando visité Encarnación, y vos me dijiste, Luis, y está fuerte en los barrios, pero en el centro no están muy contentos, porque no le da mucha bola al downtown, al centro histórico, y le da más bola a los barrios periféricos. ¿Sigue eso o cambió el señor It? Y es intendente de Pachaquería, no de Frente Guazú. Esa lógica, bueno, este año la verdad que no se ha podido ver muchos cambios porque ha habido un parate en general en la gestión. Cayeron los ingresos notablemente, por supuesto, del municipio en materia de tributos, y por supuesto también cayeron las obras, ¿verdad?
La complicación con la zona más urbana céntrica tenía que ver con eso que mencionaba, por el gran desarrollo en materia de empedrados en las zonas suburbanas, populares, rurales, y también porque en algún momento se habló y se instaló una posible instalación de estacionamientos tarifados, lo cual causó mucho enojo, mucho revuelo. Finalmente eso retrocedió, pero se ganó un cacho de impopularidad en esa zona. En materia de gestión urbana, yo creo que el desafío es, sin duda alguna, hoy en Encarnación el transporte público. En Encarnación, una ciudad chica con un transporte público aún bastante malo. En general, no contamos con un plan de movilidad, no contamos con un plan que contenga unos ejes transversales, hablando ya de bicisendas, hablando ya de buses con estaciones de transferencia, hablando ya de una renovación, por ejemplo, del sistema de pagos, como si ya sucede en la capital con la tarjeta electrónica. Eso es una deuda aún de los gobiernos, fue una bandera, el intendente no se pudo cumplir. Él había presentado un concurso llamado licitación en la Junta Municipal, llamado licitación nacional e internacional, y eso fue rechazado por la Junta Municipal y le extendieron por ordenanza el contrato a los empresarios actuales que ya hace 1 o 2 décadas, estoy más seguro que son 2 décadas, que vienen prestando el servicio aquí en la ciudad. Entonces, por un lado tenemos transporte público, por otro lado, un tema muy sensible en la ciudad de Encarnación es el manejo del territorio. Recordemos que Encarnación ha perdido gran parte de su patrimonio con las obras de Yacyretá, las obras complementarias. Mucha gente ha sido desplazada y trasladada a las periferias de la ciudad de Encarnación y ha quedado una gran zona verde, así se la conoce, en lo que fue la ex zona baja, hoy rodeada por la costanera. Entonces hay una gran especulación acerca de qué es lo que va a suceder con esos terrenos. Hay mucha melancolía, hay mucho amor hacia ese lugar. Es una gran zona tradicional de la ciudad de Encarnación, que como ya dije fue modificada. Entonces eso está en discusión junto a un plan de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable que se conoce como Plan Encarnación Más, que ya lo he comentado aquí varias veces, que fue aprobado en el año 2016 perdón, 2017 a nivel general, pero aún no ha podido pero aún no ha sido aprobado en lo particular. Entonces, ese plan planifica la ciudad por 25 años, es bastante transversal y está generando todavía inquietud, por un lado, de algunos sectores que dicen que eso atajaría la inversión, por otro lo defiende bastante la academia y profesionales que dicen que eso desarrollaría la ciudad y al contrario, generaría más inversión aquí en la ciudad de Encarnación. Yo creo que esos son los temas que hoy se discuten aquí en la ciudad. También la basura es muy importante. Hubieron incendios en estos 5 años de periodo de gestión del señor Lujit en el basural, aquí ubicado en el barrio Quiteria. Así que eso también va a tener que ser solucionado porque hoy ya la cuestión ambiental es ineludible. Quiero aportar algo, Hugo y Jorge. Hoy tuve la honra de ser invitado representando un poco al Club de Ideas, del cual soy presidente, y también del diario 5 Días, donde fui director general en una época, para participar dentro del invitado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Naciones Unidas, con gente de Washington, quienes presentaron el Informe de Desarrollo Humano 2020 del mundo, de todo el mundo. No puedo contar porque firmé un No Disclosure Agreement, una especie de, ¿cómo es que se dice? Carencia. No puedo contar todo lo que contaron y tampoco puedo contar en qué puesto está Paraguay. Ya sé todo ya. Ustedes a lo mejor, después Hugo me va a llamar a decir, contame, cómo estamos, me va a decir. Pero te cuento que hay algo brutal que está pasando en el mundo. Se llama, tanto es el deterioro
de los ecosistemas, el deterioro climático como consecuencia de lo que se llama presión antrópica. Yo hice mi tesis de maestría en Brasil sobre el programa Avanza Brasil, y presión antrópica es un indicador que se puede medir ciudad por ciudad. Por ejemplo, San Bernardino, Areguá y alrededores recibe una presión antrópica sobre el lago de todos los sanlorenzanos, capiateños, herea, luqueños y de todos los mataderos que derraman sus residuos en los ríos, arroyos y demás que son tributarios del lago del Pacaraí. O sea, la presión antrópica en el departamento de la cordillera, derivado del departamento central que abraza al lago, es brutal. La presión antrópica está haciendo que la Tierra entre en una nueva era geológica. Igual de calcular Hugo Duarte, Jorge Villalba y mis queridos televidentes. Y dicen que estamos entrando en una era que se llama la del antropoceno, que es una nueva era geológica, donde se calcula, yo no puedo contar todavía todas las cifras, dónde está el índice, pero algún chisme voy a hacer únicamente un poco dinonza, gossip, dicen los americanos. Voy a ser chismoso y te voy a contar algo brutal que me dejó sorprendido. Estaba hablando un brasilero que es el que presenta, hablaba en inglés y en portugués, y dice el tipo que a fin de este siglo, en el 2100, los países más ricos, que son los que más dañan el clima, van a tener 18 grados, pico, no me acuerdo. Pero lo grave es que los 100 países, tengo ahí anotado en mi cuaderno. Ahora entiendo, vamos a repetir. 18 nomás de esos países van a sufrir temperaturas muy extremas. Y 100 países más pobres que no dañan nada al medio ambiente van a tener situaciones extremas de temperatura a fin del 2100. Yo calculé, miré cuánto mi cédula de identidad y dije, bueno, por lo menos yo ya no voy a estar más aquí. Dije, Jorgito a lo mejor alcanza, ¿verdad? Hugo, menos mal que nosotros ya estamos por ser sexagenarios. No vaya a pronunciar sexogenario, entonces sexagenario, entonces en cualquier momento nos vamos de acá. Pero yo por lo menos unos 30 añitos más espero, ¿verdad? Pero iba ahí la situación. El informe de los derechos humanos, de los derechos humanos, del índice de desarrollo humano, dice que en la era geológica, disculpen el portuñol, del antropoceno, nos vamos todos al Congo, ya hecho Hugo Duarte, por no decir una grosería. Imagínate, Jorge, imagínate, Hugo, las ciudades en Paraguay en un caos total. Coches que ya tienen sus motores fundidos, ¿cómo se llama? Diésel de mala calidad, calles destruidas, no hay cobertura, agua y saneamiento. La otra vez le conocí al señor Riveros, intendente de Fernando de la Mora. Le dije, ¿qué tal, mi amigo? Le dije, nos vimos juntos, ¿te acuerdas? ¿Vos te recordás? Me acompañaste. Y dice él, y bueno, amigo, yo juego callado, juego para abajo, soy mediocampista, no hago mucho ruido, pelota parada, ya tengo 95% de cobertura de cloaca, la ciudad con mayor cobertura de cloaca del Paraguay. Y le dice, Hugo, ¿quién vio a vos te enseñó a jugar callado? Le dice, Bombero Bota, le dice. Yo era los de lanza de Bombero Bota, era senador o diputado liberal, yo juego callado. Es más, dice, hice un acuerdo con el presidente de SAP, estoy destruyendo todas las calles de Fernando de la Mora, pero estoy metiendo, o sea, Fernando de la Mora es la ciudad con más baches de todo el Paraguay, pero con 95% de cobertura de cloaca, papá. Eso supone salud para la gente más necesitada, que van a dejar de usar esos pozos ciegos ahí que contamina todo el subsuelo, y que se jodan los ricos que tienen coche. No está tan mal, no está tan mal. Solo que él sale en el diario y se descompone toda la calle, porque al pila, como yo, le interesa más el coche y no la salud.
Yo soy uno de esos. Y la mayoría de los paraguayos que tenemos disonancia cognitiva, creemos que es más importante andar en coche que tener salud. Craso error. Eso en francés se dice virochuco, se dice. Virochuco es el tipo que cree que es más importante la calle que la cloaca. La calle puede tener bache en Fernando de la Mora, pero tiene todo cloaca y ya no se está mandando más la cloaca, los desechos, a los pozos ciegos. Entonces, Hugo Duarte, ¿será que esas cosas entran? Porque de repente viene el número 2, baila 4 cachacas, 2 reggaetón y gana otra vez la elección. No tiene la más pálida idea el tipo de lo que es el déficit infraestructural habitacional, el déficit de salud, el déficit de educación que tenemos en este país. Y estamos en pandemia, estamos muriendo como cucaracha, viejo. O sea, lo que es 12 a 15 personas por día. Es como que un Boeing se estrella cada semana. Eso sería tapa de un diario. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Si yo calculo 15 veces 7, en más de 100 personas, creo yo que están decesos la tasa de óbitos. Hugo, ¿será que algún candidato a intendente, Jorge, será que nuestro amigo el japonés, que es alguien excepcional ahí en el sur, va a plantear cosas heterodoxas o vamos a seguir con reggaetón, minifalda, modelo masculino, vamos a estar entregando agua, ¿verdad? Ese es el modelo acá, agua, eso los perros se regalan, gas, pollada, ¿verdad? O vamos a entrar en el purete, como dicen los adolescentes, y vamos a entrar realmente en profundidad en un país que es un caos infraestructural. ¿Cuál es vuestra opinión? Mira, yo quisiera no opinar, pero puntualizar un hecho que vos mismo, Víctor Raúl, hoy dijiste, que para mí es muy importante porque evidencia un comportamiento. Causas como Techo, Teletón, Bianca y algunas otras causas son las que movilizan a los paraguayos. La pregunta clave es ¿por qué? ¿Qué tienen esas causas de diferencia con la cuestión de cloaca, con la cuestión de mejor calidad de vida? Y a mí se me ocurre una sola respuesta: exposición mediática, capacidad para influir en la población, sensibilizar a la población. Yo no conozco un solo medio que le dé el 10% de lo que le da a esos eventos, que son también buenos. No estoy yo desvalorizando esos eventos, pero no conozco un medio que utilice parte de su tiempo, que tiene que ser rentable también, por supuesto, para sensibilizar y presionar sobre la cuestión de cloaca y sobre la cuestión de inversiones que puedan mejorar la calidad de vida. No existe. Entonces, una de las explicaciones probables, Víctor, es que hoy en día la sociedad se moviliza y es permeable por medio de la publicidad y de la propaganda. De eso, claramente existe una gran cobertura de los medios, entonces hay eventos que movilizan el espíritu y movilizan la voluntad de los paraguayos. Y hay otras cosas que sencillamente no aparecen, entonces no llegan y no contactan, no combinan a la gente, y la gente cree que cada uno de ellos es una isla con relación a eso, porque no encuentra otro que piense como él. Eso es lo que yo pienso, Víctor, y con eso le dejo a Jorge. Jorge, adelante. Bien. Aquí en Encarnación, había mencionado yo recién al plan Encarnación Más, uno de los que trabaja en ese plan activamente es el arquitecto Keiji Shibashi, un ciudadano encarnaceno, docente también. Ese plan, la verdad que habla de estos temas que nosotros estamos hablando. Habla de la urbanidad, habla de los problemas que tenemos, que son problemas serios. Hoy, hace momentos, el doctor Hugo Duarte mencionaba de por qué no se habla, que no está en los medios de comunicación y no está en la agenda pública. No habla
la dirigencia política de eso, no hablan los principales medios de comunicación de eso, no hablan los influencers de alguna manera, por decirlo de alguna manera, sean periodistas, sean deportistas, no se habla de eso. Encarnación es el primer municipio del país que tiene un plan, por lo menos aprobado en lo general, de regulación de territorio y desarrollo sustentable, requerido por la ley. Tenemos también problemas serios aquí. No tenemos un desarrollo grande de cloacas y ya hubieron varias denuncias de destape de esas cloacas que va finalmente al agua o que penetra la capa freática. Esos son problemas de salubridad, son problemas de infraestructura, y yo coincido con el doctor Víctor Raúl. Tenemos que empezar a discutir esas cosas serias para ser un país moderno, para ser un país que garantiza el desarrollo integral de sus ciudadanos, para ser un país que eleva la calidad de vida de cada uno de los que conformamos la población paraguaya. Hay temas muy serios que no pueden ser vilipendiados. Hay que seguir discutiendo la corrupción, hay que seguir discutiendo la calidad de la representación, pero hay que empezar a implementar en la agenda pública qué vamos a hacer con la basura, qué vamos a hacer con la cloaca, qué vamos a hacer con el transporte público, qué vamos a hacer con el medio ambiente, qué vamos a hacer con la educación en pleno siglo XXI, con la tecnología, qué vamos a hacer con esos temas. Son temas que realmente interpelan no solo a la ciudadanía, sino también a la dirigencia política, y en algún momento esto va a estallar, si es que ya no está estallando y no nos estamos dando cuenta. Yo creo que ese va a ser el gran desafío de la dirigencia política de aquí en adelante, teniendo en cuenta también los tiempos en los que vivimos, que cada vez son más distintos. Hugo, una pregunta muy buena, la reflexión de Jorge. Es medio similar la cuestión también en el sur, por lo que veo. Esto es homogéneo, este tipo ¿cómo es que se dice? No darle mucha pelota a esos temas que son cruciales en otras áreas. Vos que conoces más. Así también en el Caguazú, en Concepción, en San Pedro, en el Chaco. ¿O solamente podemos hablar? ¿Cómo hubo este tema? Por favor. En sociedades, realmente en esas ciudades, de acuerdo a lo que yo conozco, son otras las urgencias que se tienen, porque hay un menor desarrollo urbano y una presión menor hacia las estructuras, pero no obstante, este es el momento en el que deberían encarar la solución previa de esos problemas antes que se convierta en un problema serio. La inversión hoy puede que sea mucho menor que la inversión y los contratiempos de dentro de 10 años, porque ese problema, por la tendencia a la urbanización que hay en el Paraguay, ese problema es absolutamente normal que se presente en todas las ciudades, en Coronel Oviedo, en Villarrica, en otras ciudades. Hoy en día son problemas que tienen y sienten las ciudades de alto desarrollo urbano como Encarnación, Ciudad del Este, Asunción y Departamento Central, Ciudad del Departamento Central. Lo que yo quería decirte para cerrar también, creo que estamos llegando a nuestro límite de tiempo, Víctor, es que hoy 13 muertos, 1927 fallecidos en total, yo recuerdo un evento traumático en la sociedad paraguaya, fue la cantidad de fallecidos en el evento del Pavo al Año, durante y después, que por consecuencia de aquello creo que fueron más de 400. Sin embargo, hoy ya se ha triplicado esa cantidad. Y la tendencia es que esta cantidad probablemente se duplique. O sea, esos son los temas que pasan desapercibidos a veces, pero que es por lo visto el precio que ya se ha decidido pagar para mantener una suerte de control flexible sobre la actividad y el contacto social y la aglomeración de la gente. Yo con ese comentario termino mi participación, porque presumo que ya es la hora, ¿verdad?
No, estamos cerca, vamos a tener que cortar. Le agradezco la paciencia que tiene Mónica, nuestra directora, que está en el piso, ahí en el piso 15, Paseo de la Galería, nuestro local de 5 días. Yo quiero agradecerte, Hugo, muy buena tu reflexión, también a Jorge. Supongo que el doctor Afara tuvo algún inconveniente, vamos a invitarle para nuestro próximo programa. Me acaba de escribir, me dijo, me acaba de escribir, me preguntó si estábamos todavía, le dije que ya no, me pide disculpas porque estaba en una reunión con un grupo de senadores tratando un tema importante, me dijo, y no podía cortar. Esa es la explicación que me dio. Sí. Estaremos en algún próximo programa. Solamente mi reflexión final es que el contexto electoral va a irrumpir en un escenario pandémico con restricciones económicas de horas de consumo y de producción, lo que supone recesión económica. Eso, en los candidatos que nos puedan hablar con suficiencia sobre cómo vamos a tener un escape del cautiverio pandémico, que es la imposibilidad de que todas las horas de consumo y todas las horas de producción puedan ser utilizadas y que toda la capacidad de los recursos humanos, porque hay un montón de gente que está quedándose en su casa, las empresas están llenas de permisos por PEA, por AMOA y sobre todo por COVID. Y uno se enferma y ¿cómo que se dice? Trabajan por cuadrilla, Hugo. Entonces la cuadrilla se queda, la cuadrilla viene. Eso supone un costo mayor para las empresas privadas. En el Estado no se siente mucho. A veces una cuadrilla se va a su casa y mejora la eficiencia, ¿verdad? En un organigrama que muchas veces hay gente que sobra. Pero en el sector privado es de terror. Lo único que me motiva es que veo que hay algunos sectores que sí están creciendo. He visto que en retail, que es venta al detalle, hay algunas tiendas que se están inaugurando y no precisamente del monopolio de los supermercados en Paraguay, que pertenece a un grupo cuyo nombre no vamos a decir ahora, ¿verdad? Hay nuevas tiendas, veo que se está comenzando a movilizar el mundo del retail, las farmacias están vendiendo, el precio de la soja ha ayudado enormemente. Si ahora viene un sojero y me dice, y ahí la situación, y capturo por no hay un pan a Bucamba, porque están ganando cualquier cantidad de plata. Los ganaderos van a venir de estancia de colarse amigos ganaderos. Siempre se acuerda de Moriajú, José Soros y Cuey. Disculpame el bilingüismo, Hugo. Después te voy a traducir, ahora si no entendés, ¿verdad? Pero yo ya no le creo más a ninguno de mis amigos ganadero cuando vienen y me dicen, y va ahí la situación. Porque veo que están exportando como locos, se abren nuevos frigoríficos y creo que vamos a pasarla ya este año relativamente mal, pero la Moriajú es recurso de Estado, decía mi abuelo del interior. Entonces, con esta reflexión de mi abuelo Juancito, me despido. La Moriajú es recurso de Estado. O sea, vos, Hugo, yo y todo el pueblo paraguayo que somos Moriajú y Antaponá, ya de recursos de Estado. Muchísimas gracias y muy buenas noches, Jorge. Allá saludo al sur y hasta la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, como decía antes cuando yo veía Batman. Muy buenas noches. Buenas noches.